Noticia bomba para jubilados de ANSES. Desde mañana comenzará a impactar el nuevo comunicado de Milei en las jubilaciones y pensiones de ANSES, por lo que muchos beneficiarios van a verse afectados, y todos los detalles te los va a contar ahora mismo, Clara Salguero. Te vamos a explicar todo de la manera más clara posible, para que no te lleves ninguna sorpresa con tu jubilación o pensión estos meses. Vamos a repasar cada detalle, y todo lo que tenés que tener en cuenta de ahora en adelante luego de estas confirmaciones. Además, junto a Clara Salguero, vamos a estar respondiendo las consultas más importantes que dejaron jubilados y pensionados en los comentarios del último informativo previsional. Por eso, quédate hasta el final, porque es posible que respondamos la pregunta que vos enviaste. Antes de empezar, suscríbete al canal, dale me gusta al video, y escribinos en los comentarios todas tus dudas y opiniones. De esa manera podremos responderte con las últimas noticias de ANSES, y mantenerte siempre informado. Lo que va a pasar en julio con respecto al aumento en jubilaciones y pensiones nacionales. Recordemos que esta semana se conoció el índice de inflación del mes de mayo y que se vuelca, que alcanza y va directo al mes de julio en lo que tiene que ver con jubilaciones y pensiones nacionales. Así que te contamos que en julio el aumento para jubilados y pensionados será del 2,1%. Reitero, por el alcance del IPC de la inflación del mes de mayo. Pero además, aclararte que este 2,1%, como vos lo estás viendo en pantalla, alcanza a todas las escalas de ingreso. Por eso en un ratito, en unos segundos, te vamos a estar contando justamente qué monto vas a cobrar. Depende la escala de ingreso en la que estés. 2,1% oficializado. Todavía no está publicado en el boletín oficial, pero sí está oficializado por el INDEC. ¿Por qué te aclaro esto? Porque lo que no está oficializado todavía es el bono de 70.000 pesos. A ver, vos te estarás preguntando, ¿pero qué, no va a seguir el pago? No, el pago va a seguir. El bono de 70.000 pesos va a seguir. Está contemplado, como decimos, cada mes en el presupuesto. Va a seguir sin actualización, pero hay que esperar que se publique en el boletín oficial. Hay permanencia, sí. Hay continuidad, sí, pero aún no está publicado en el boletín oficial. Por eso pusimos justamente acá, lo estás viendo en pantalla, como dato, que el pago del bono de 70.000 pesos aún no está confirmado. Haber mínimo, pensión universal para el adulto mayor, pensiones no contributivas. Haber máximo, todos los montos tenemos que tomar. Obviamente como eje, 411.787 pesos la jubilación mínima. Que si hacemos una comparativa con el mes pasado, el aumento no llega a 8.500 pesos. Esto es el aumento, el impacto del 2,1% y termina siendo menor a 8.500 pesos justamente por un bono que no se actualiza. Adrián Trócoli nos decía la semana pasada que si hubiera seguido la evolución de la inflación, el bono hoy tendría que estar en 235.000 pesos. Bueno, muy lejos de la realidad y algo que no se va a modificar porque, reitero, si bien está contemplado en el presupuesto el pago del bono durante todo el 2026, no está contemplada una actualización. Pero yo ya voy a volver a este tema. Mientras tanto, entonces, ¿por qué decimos como eje el haber mínimo? Porque funciona de referencia para la PUAN y las pensiones no contributivas. PUAN el 80% del haber mínimo, las pensiones no contributivas el 70% del haber mínimo, y acá periódicamente suelo hacer una aclaración. Si bien las pensiones no contributivas alcanzan solo al 70% del haber mínimo vigente, desde el año pasado se implementó que hay una pensión no contributiva que se equiparó al haber mínimo vigente, que es madre de 7 o más hijos. Es la única pensión no contributiva que tiene el mismo valor todos los meses del haber mínimo. El tema es, también aumentan las asignaciones familiares y las asignaciones sociales. Vos lo estás viendo, 2,1%, asignación familiar por hijo, 73.996 pesos, primer rango de ingresos.
Y la AUH, si bien es correcto, este es el número, 147.975 pesos en el mes de julio. Recuerden que no se cobra completo, se cobra el 80% y el otro 20% se retiene cuando al finalizar cada año se presenta la libreta de salud, educación y seguridad social. ¿Qué te cuento? Que todas las asignaciones familiares, sociales, jubilaciones y pensiones nacionales comienzan a abonarse el 8 de julio. En el mes de julio, el pago comienza el 8 de julio. Yo decía que quería volver a este tema de las jubilaciones mínimas porque las jubilaciones mínimas, si bien, a ver, hay dos datos que son importantes. Por un lado, que junio va a ser un mes de alivio porque se va a pagar el aguinaldo, y el otro dato importante es que por segundo mes consecutivo se desacelera la inflación y estamos esperando que se rompa esa barrera del 2%. Pero lo concreto es que los pisos de jubilaciones y pensiones son tan bajos que no se recuperan con el 2,1%. Y esto se profundiza en cuanto a deterioro por el tema de un bono que cobran haberes mínimos, pero que está congelado hace exactamente 26 meses. Entonces, este es el problema. Y si bien la inflación de mayo fue del 2,1%, el rubro de todo lo que tiene que ver con alimentos estuvo por arriba de ese 2,1%. 2,5%. Y consideremos que el rubro alimentación es muy clave en las distintas canastas. La canasta familiar, la canasta que tiene que ver con la pobreza, la canasta que tiene que ver con la indigencia y la canasta que tiene que ver con los jubilados y pensionados. Porque cuando la Defensoría de Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires calcula la canasta, que el último cálculo fue en abril, los rubros que más impactan en el presupuesto del jubilado es alimentación y es todo lo que tiene que ver con medicamentos. Medicamentos lo vamos a estar hablando, tema canasta de medicamentos y canasta de alimentación, porque en la interanual, la canasta de pobreza y la canasta de indigencia quedaron en aumento por arriba de la inflación interanual. Estos temas los vamos a estar hablando con Damián Alegre y lo vamos a estar hablando con Damián Dipache. Entonces, a mí me parece que hay que poner la mirada acá. Está muy bien, porque muchas veces se planteó el tema que las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones siguieran la evolución de la inflación para no perder, pero los jubilados y pensionados, como decimos siempre, vienen perdiendo desde hace mucho tiempo y no logran recuperarse. Un haber mínimo que lo cobran la mayoría de los jubilados y pensionados, un haber mínimo que no llega a un aumento de 8.500 pesos en la comparativa de junio y julio, con el acompañamiento de un bono que debería ser de 235.000 pesos, tomando el dato de Adrián Trócoli, y que hoy sigue en 70.000 pesos. Segundo tema. El segundo tema tiene que ver con dos medidas muy importantes que se conocieron a través de la Administración Nacional de Seguridad Social. Me parece dos buenas medidas, accesibles y prácticas. Una de ellas tiene que ver con la modificación en el sistema de turnos y la otra tiene que ver con la posibilidad de que los jubilados accedan al recibo de haberes a través de la app de ANSES. Con respecto a la modificación del sistema de turnos, es amigable. La verdad que es amigable. ¿Por qué razón es amigable? Porque ahora, si bien la plataforma va a seguir sugiriendo un lugar para realizar el trámite, también es cierto que la persona puede decidir dónde realizar el trámite y ya no estar asociado al domicilio que tiene declarado, sino a una situación personal. Si está en otra provincia porque está con algún problema familiar, si interinamente está en otro lugar porque lo llevó a eso, situaciones laborales. Entonces, una plataforma que a la sugerencia agrega la posibilidad de elegir. Mientras yo les cuento, vamos viendo el paso a paso. Vos tenés que tener claro a mano la clave de seguridad social, el número de CUIL. Vas siguiendo esto que nosotros te estamos mostrando en pantalla, ingresás a ANSES,
a la parte de servicios, elegís solicitar un turno, elegís el trámite que necesitas hacer, jubilación ordinaria, pensión derivada, pensión directa, reconocimiento de servicio, y por eso te digo, mira, acá llega el momento del quill. Tenés que tener el quill a mano, ponerlo, pulsar continuar. Ojo con este tema, los datos de contacto. Siempre es bueno ver los datos de contactos porque si hay algún dato que está desactualizado, el mismo sistema te permite poder actualizarlos. Te fijas que esté todo correcto. Decidís, optás por en qué distrito, en qué provincia vas a querer realizar tu trámite y ya llegás al paso final. Me parece excelente entonces, el sistema sugiere, pero si esa sugerencia a vos no te gusta, no te viene bien, no te queda cómoda, elegís vos el lugar donde iniciar el trámite. El otro tema, que fue la otra medida que se anunció y se conoció estos últimos días, tiene que ver con la posibilidad del jubilado de obtener su recibo de haberes hasta ahora a través de la web. Podemos mostrarlo hasta ahora a través de la web, ahora también a través de la app de ANSES. Ahora, ¿cómo lo obtenés? Lo obtenés de esta manera, lo que vos estás viendo en pantalla. ¿Cómo entras a la app de Mi ANSES? quill, clave de la Seguridad Social, opción jubilación, consultar recibo de haberes. Sencillo a través de la app. Ahora, cuando vos encuentres el recibo de haberes, es esto lo que vas a ver. Y Ari, yo te pido si me podés poner el recibo de haberes en plano largo, en plano entero, y yo más o menos te voy explicando, porque la pregunta fundamental es la posibilidad de acceder a través de la app, pero con algunos cambios. ¿Por qué razón? Porque hay datos que vos ahora no vas a encontrar. Yo hablé con la gente de ANSES y te voy a contar un poco para que se entienda, o por lo menos me explicaron este tema de cambios. ¿Qué es lo que no vas a encontrar? No vas a encontrar el domicilio. Hasta hace pocas horas tampoco encontrabas el apoderado, pero eso fue agregado. Ahora el apoderado de ese beneficio de jubilación o de pensión aparece. No figura el agente pagador, es decir, el banco que paga la jubilación o la pensión. No figura la fecha de adquisición del beneficio, la ley por la que accedió, y tampoco códigos de identificación de créditos y descuentos que hay en ese recibo. Y además, el historial de recibos de cobro ahora se pueden obtener desde enero del 2021 y no desde marzo del 2007, como era hasta hace muy poquito tiempo. Abro el celular porque quiero leer textualmente, referirme al tema, les cuento, referirme al tema del historial. Ahí está, el historial que no se consigue. Bueno, entonces vamos a empezar así. Ahora les leo lo del historial, tal cual la respuesta. El tema es, domicilio y agente pagador no figuran más, porque ¿qué es lo que me explicaron? Que lo quitaron del recibo por un tema de seguridad, porque fue a pedido de las obras sociales y de las entidades bancarias. Con respecto a que no figura más la fecha de adquisición y la ley por la que se accedió a la jubilación, no es necesario porque no se necesita para los trámites habituales. Voy a volver a esto. Los de identificación de créditos y débitos por un tema a pedido de los propios jubilados y pensionados que se confundían con los códigos, dejaron solamente la explicación, dejaron directamente el rubro, el concepto y sacaron los códigos. El tema es que lo que me dicen, lo que me explican es, sugirieron las entidades bancarias, sugirieron las obras sociales. Nosotros tomamos tu sugerencia porque siempre queremos mejorar. Por supuesto que creo que acá vamos en línea con los organismos previsionales, porque debemos ir en línea, el periodismo especializado, los que nos ocupamos de esto, y la prioridad tiene que ser las inquietudes de la gente. Y en base a las inquietudes de la gente es que yo habilito o me habilitan a hacer este tipo de inquietud. Yo creo que el tema del historial que no figura
que esta es exactamente la respuesta. La actualización de la funcionalidad más la incorporación de la posibilidad de verlo en la app, que antes era solo en la web, genera que por el momento solo se pueda ver online los recibos posteriores al 2021. ¿Esto qué significa? Que queda una puerta abierta, porque quizá en lo inmediato se pueda volver a ir más para atrás en el historial. Jubilados y pensionados, muchos deben hacer reclamos judiciales, recursos de amparo, que quizá no sea responsabilidad del ANSES, pero el ANSES se lleva por leyes y por medidas que están todo el tiempo y hace años y décadas habilitando algún tipo de reclamo, y ese historial lo necesitan. Hasta que ese historial pueda volver a aparecer tan para atrás, las personas tienen que ir a las bocas de atención sin turno a pedir ese historial. Y eso significa tiempo, significa plata porque hay que trasladarse, es gasto. Pero me quiero referir puntualmente a lo que a mí me parece que debería de alguna manera sumarse, ¿no? Yo creo que hay que sumar algún apartado con respecto a los datos que no están y a la ley o a la fecha de adquisición de los beneficios. Porque cuando una persona entra a ver el recibo, ve su recibo tal cual ustedes lo estaban viendo en pantalla, pero después el tema del agente pagador, el domicilio lo tiene que ver en otra solapa, que es datos personales. Y lo que tiene que ver con el tema de fecha de adquisición y la ley tiene que ir a otra solapa, que es todo el tema de expediente de jubilación. Me parece que tiene que haber un apartado que aclare un poquito a la gente cómo busca cada cuestión para tener todos los datos completos y que esta modificación en el recibo de cobro termine siendo tan amigable, tan práctica y tan cercana como lo es el acceso a los recibos de haberes.